Bienvenidos. Esta vez vamos a ver cómo utilizar una función que me permita sumar solamente lo visible en una tabla cuando se le han aplicado filtros. Entonces, para sumar los valores visibles en una tabla filtrada y que cumplan con condiciones específicas, podríamos pensar en sumar sí conjunto, pero no funciona directamente con filtros. Sin embargo, podemos usar una combinación de lo que viene siendo suma, sí y subtotales dentro de una fórmula matricial. Vamos a ir a esta hoja, en la hoja 1, y aquí tenemos lo que viene siendo los departamentos y después vamos a aplicarle filtros a nuestra base por lo que viene siendo por empresa y también por año. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner lo siguiente. Vamos a ponerle suma, vamos a abrir nuestro primer paréntesis, después vamos a poner un condicional sí, vamos a abrir paréntesis, aquí vamos a abrir dos paréntesis, tenemos 1 y 2. Aquí primero tenemos que meter lo que viene siendo el rango donde se encuentra nuestra condición, que vendrían siendo los departamentos. Entonces vamos a nuestra base, el rango se encuentra en la columna E, vamos a darle todo, pero vamos a ponerle por ejemplo de la E2 hasta un rango de E100,000, dependiendo el número de datos que manejemos. Después vamos a ponerle un signo igual. Lo que le vamos a indicar es que si, por ejemplo, aquí tenemos la celda E2 que pertenece a mercado, bueno, que me lo coloque en mercadeo, que vendría siendo esta celda. Pero voy a seleccionar esta celda, que vendría siendo la B4, para que me haga todo el recorrido. Después vamos a cerrar este paréntesis y todo esto lo vamos a multiplicar por un rango dinámico. Para crear lo que viene siendo el rango dinámico, vamos a utilizar ya la función subtotales. Le ponemos subtotales, abrimos paréntesis y vamos a utilizar la 3, que es la de contará. El número de función, vamos a seleccionar que sea la número 3, vamos a poner una coma. De ahí vamos a utilizar desref, vamos a colocarle desref. Y aquí lo que hace es que me va a devolver una referencia de un rango dinámico. Abrimos paréntesis y aquí vamos a seleccionar en dónde es que empieza nuestro rango. Entonces nos vamos nuevamente a nuestra base de datos, que empezaría en la celda en la E2. Vamos a ponerle E2, vamos a ponerle una coma. Después vamos a poner las filas, fila vamos a ponerle. Abrimos paréntesis, nuevamente nos pide lo que viene siendo el rango, donde se encuentran nuestras condiciones. Vamos a ponerle igual de la E2 hasta la E100,000 en este caso. De ahí voy a cerrar paréntesis y a esto lo que voy a hacer es restarle. Voy a restarle nuevamente las filas, voy a seleccionar la fila y nuevamente voy a seleccionar solamente la E2. Voy a ponerle E2. Cierro mi paréntesis, voy a darle dos comas, que vendría siendo el número de columnas que quiero que se mantenga en la misma. Voy a dejarle en 0 y el alto voy a dejarle que sea de 1 en 1. Aquí voy a cerrar tres paréntesis, le pongo una coma y por último lo que quiero es que me sume lo que viene siendo el tiempo extra. Aquí ya sería el valor cuando es verdadero respecto a la condición sí. Entonces el valor del tiempo extra se encuentra en la columna J y también voy a ponerle que vaya de la J2 hasta la J100,000. Aquí simplemente cierro paréntesis y le doy un enter. Listo, aquí ya me ha colocado la primera cantidad. Voy a fijar mis rangos para que al momento de jalar la fórmula no se desplace. Entonces voy a seleccionar por ejemplo aquí del rango que va de la E2 a la E100,000. Voy a ponerle F4. También voy a fijar el rango donde inicia y también el rango de la suma. Doy un enter y nuevamente jalo lo que viene siendo mi fórmula. Para asegurarme que realmente esté sumando de forma completa, voy a sacar el total, la sumatoria,
y aquí me dice que son 571, 341. Entonces me voy aquí a la columna donde se encuentra el tiempo extra, que es lo que estoy sumando, selecciono todo el rango y aquí puedo ver que me saca la sumatoria, que es 571, 341. Es correcto. Entonces, teniendo la tabla seleccionada, aquí ya tengo el formato de tabla. Es importante manejar un formato de tabla para poder hacer lo siguiente. Nos vamos a diseño de tabla, vamos a aplicarle filtros, voy a seleccionar insertar segmentación de datos y voy a seleccionar, por ejemplo, empresa y también voy a seleccionar el año para el ejemplo. Le doy en aceptar. También me voy a asegurar que realmente esté filtrando la información. Selecciono, por ejemplo, el 2008 y listo. Aquí ya puedo ver que ya tengo filas ocultas, que va de la 54 a la 91. Le quito lo que viene siendo los filtros y lo que voy a hacer es seleccionar la segmentación de datos. Le doy control X y me voy a la hoja 1. Aquí voy a pegar estas segmentaciones. La ventaja de utilizar esta fórmula matricial a una tabla dinámica es que tendría yo que hacer las conexiones de todas las tablas dinámicas que vaya creando para crear un reporte, un dashboard, y el archivo se vuelve pesado. También tenemos que ir actualizando las tablas dinámicas cada que vayamos aumentando datos en nuestra tabla. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, aquí Costa Rica, puedo ver que automáticamente las cantidades disminuyen. ¿Por qué? Porque solamente está sumando las cantidades visibles. Aquí lo importante también es que nuestras condiciones que estemos utilizando para filtrar, por ejemplo, el departamento, en este caso, que se encuentren a la izquierda y las cantidades se encuentren a la derecha. Ya que si quisiéramos, por ejemplo, que esta cantidad se encontrara en la columna D o en la columna C, la fórmula no va a funcionar. Nuevamente, aquí ya se reduce a 79, 566. Me voy aquí a tiempo extra. Voy a seleccionar las celdas visibles y efectivamente aquí me indica que son 79, 566. Puedo aplicar otro filtro, por ejemplo, del 2008 y la cantidad vuelve a disminuir porque solamente me está mostrando en la tabla la información de la empresa Costa Rica del año 2018. Pero si selecciono, por ejemplo, 2009, 2010, la información va a cambiar automáticamente. Y listo, así es como podemos sumar solamente las celdas visibles de una tabla mediante una fórmula y que se cumplan ciertas condiciones. Espero les funcione. Hasta la próxima.